Las personas que aparecen en este vídeo harán que hasta el criminal más empedernido que hayas conocido parezca el más altruista de los benefactores. Desde Fabian Kramer hasta Thomas Silverstein. Estos son los 20 reclusos más peligrosos del mundo. Número 20. Fabian Kramer. Puede que te dé un poco de miedo etiquetar a alguien como absolutamente malvado, pero te prometo que habrá entradas aquí que te harán cambiar de opinión al respecto. Si quieres que te lo demuestre de inmediato, te contaré la historia de Fabian Kramer. Fabian Kramer es un hombre de Alemania que está muy encerrado. Pero el primero de muchos giros es que cuando lo arrestaron, era solo un adolescente y su crimen, bueno, fue el asesinato de su casera. Ahora, podrías incluir un chiste de que todo el mundo quiere matar a su casero al menos una vez, pero debes confiar en mí cuando te digo que los chistes definitivamente no son apropiados en esta situación. Porque cuando este adolescente trastornado decidió matar a su casera, lo hizo de una manera verdaderamente retorcida, usando la máscara de Jigsaw de la franquicia Saw, y aparentemente lo hizo por pura lujuria asesina. Lamentablemente la cosa se pone peor, porque no solo hizo este acto, sino que nadie sabe realmente por qué, y nadie entiende realmente por qué se vio influenciado por la primera película de Saw, pero lo hizo. Y eso lo llevaría a su terrible crimen, del cual era 100% culpable, y luego sería arrojado a prisión como resultado. Este prisionero es un ejemplo clásico de uno de los muchos prisioneros que son temidos por todos y que todavía están vivos hoy en día. Hay muchas historias de malas influencias del mundo de los medios y el entretenimiento, pero las películas de terror generalmente no están a la altura por cómo se supone que deben ser. Aterradoras, no inspiradoras. Sin embargo, como dicen, cada uno con lo suyo. Número 19. Donald Harvey. A continuación tenemos a Donald Harvey, otra persona que es en gran medida un monstruo, y de una manera que nadie puede realmente saber con certeza. La razón por la que digo eso es porque Donald Harvey era un asesino en serie, uno bueno y verdadero. Pero si le preguntaran a cuántas personas mató realmente durante su ola, honestamente diría que sería mucho más de lo que fue confirmado por quienes estaban vinculados al caso. Ahora bien, según Harvey, mató a 87 personas, pero los funcionarios del caso afirmaron que era más probable que fueran entre 37 y 57 personas, lo que, para ser sincero, sigue siendo mucha gente a la que matar. Uno se pregunta por qué dijo una cifra que podría haberse demostrado inmediatamente, aunque eso podría ser parte del juego para mantener a la gente adivinando hasta el final. Lamentablemente, sin embargo, las cosas solo se complican más a partir de ahí. Porque al principio Harvey decía que comenzaba a matar pacientes en un hospital como muestra de piedad, incluso asfixiándolos con su almohada para aliviar su dolor. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en un verdadero ángel de la muerte sin ninguna otra razón más que porque honestamente disfrutaba matando gente y por lo tanto seguía haciéndolo porque no tenía ninguna razón para parar. Cuando lo atraparon y lo pusieron tras las rejas, ya se habían perdido muchas vidas, sin importar en qué cifras creas. Y como resultado de las que se le podía relacionar, recibió 28 sentencias de cadena perpetua diferentes. Y la única razón por la que no le dieron la pena de muerte fue por la forma en que admitió los asesinatos. Como resultado de eso, murió en prisión, aunque es probable que algunos nunca estén satisfechos con eso al final. Número 18. Charles Bronson. Ahora bien, no estoy hablando de Charles Bronson, ya sabes, el tipo de las películas de El deseo de muerte y otras películas de acción. Pero estoy hablando de un hombre que se hizo conocido como Charles Bronson, también conocido como la prisión más violenta de Gran Bretaña y uno de sus criminales más violentos de todos los tiempos. Pero no empezó así, lo que lo hace aún más irónico. Primero, fue arrestado como un simple delincuente de poca monta y en 1974 fue condenado a 7 años de prisión por robo a mano armada. Luego se le añadió tiempo adicional debido a los ataques que realizó a prisioneros y guardias. Como le encantaba su lado violento, se convirtió en un peleador a puño limpio y de hecho cambió su nombre a Charles Bronson en honor al actor. Pero a pesar de eso, volvió a prisión después de intentar cometer otro robo y era conocido como un recluso violento y había tomado numerosos rehenes en el curso de enfrentamientos con guardias, lo que resultó en que su sentencia luego fuera cambiada a cadena perpetua.
La gente estaba tan desesperada por averiguar por qué este hombre estaba tan enojado con, bueno, todos los que lo enviaron a, no 1 ni 2, sino 3 hospitales psiquiátricos diferentes. Y la condición que le diagnosticaron fue que simplemente no se encontraba bien. No es exactamente la mejor manera de hablar de un tipo que puede hacer todo eso. Y uno pensaría que tal vez podrían profundizar un poco más en eso. Otra ironía de esto es que fue estudiado profusamente e incluso se escribió sobre él en libros, de los cuales hizo entrevistas y señaló que en realidad era un buen tipo. Pero luego, a veces, pierde el juicio y es entonces cuando ocurren todas las cosas malas. Número 17. Aileen Wuornos. Ahora, aquí hay un caso muy curioso sobre un tipo de cosa atípica que escuchas sobre una asesina en serie femenina. Pero por alguna razón, honestamente no ha habido tantas documentadas en la historia. Pero las pocas que lo están son mujeres muy curiosas de hecho. Y Aileen Wuornos es solo un ejemplo de eso. Verás, ella era una chica trabajadora, si me entiendes, y usaría ese oficio para tratar de conseguir todo lo que pudiera en la vida. En sus primeras partes, esto se debe en parte a la infancia muy traumática que tuvo, y no menos importante fue el abuso que sufrió de diversas maneras por parte de su abuelo y su padre. De alguna manera, le enseñaron a ser así y ella lo usó en su beneficio. Finalmente, se casó con un hombre de negocios rico, lo que en muchos sentidos debería haber sido su salida. Y muchos creen que intentó tomar ese camino, pero todo se vino abajo. Y ahí es cuando aparecería la verdadera Aileen. Digo esto porque a través de su rutina de prostituta, en realidad mató a los hombres con los que se acostó, aunque cuando fue arrestada por ello, afirmó que habían tratado de agredirla, y por lo tanto, todas las muertes fueron en defensa propia, lo que es un giro interesante de la situación. Luego fue condenada a muerte por inyección letal en Florida, la 10ª mujer en la historia en recibir ese castigo. La fascinación del público por Aileen llevó a que su historia se contara libremente en la película Monster, donde fue interpretada por Charlize Theron, y luego ganó un premio de la Academia por su actuación. Número 16. John Wayne Gacy. De una famosa asesina en serie a posiblemente uno de los asesinos más famosos de todos los tiempos. Si bien era un payaso, así es como se hacen cosas así, y no estoy feliz por eso. John Wayne Gacy era conocido como el payaso asesino, y es fácilmente una de las personas más infames de la historia debido a sus crímenes contra adolescentes y cómo se salió con la suya durante tanto tiempo en términos de la percepción pública de él. Porque si le preguntaras a la gente sobre John Wayne Gacy solo un día antes de que lo arrestaran por sus crímenes, nadie te habría creído que era un torturador de niños y un asesino en serie. Es cierto que su historial antes de comenzar con sus asesinatos estaba lleno de señales de advertencia, pero pareció enderezarse. Con esto quiero decir que compró una casa cerca de Chicago, se convirtió en contratista independiente y de hecho hacía obras de caridad como Pogo el payaso. Pero esto solo lo llevaba a acercarse a su presa, y como el payaso amigable del vecindario, podía atraer a los niños a su casa, donde los esposaba y les hacía actos indescriptibles antes de finalmente asesinarlos, generalmente mediante un truco con una cuerda, como disfrutaba diciéndoles que se lo dijeran a todos. Cuando terminó con su ola de asesinatos, acumuló 33 víctimas, una cantidad increíble. Y cuando su historia fue contada por completo, realmente desencadenó una leyenda infame sobre cómo realmente no conoces a tus vecinos y debes tener cuidado con en quién confías, incluso si tienen un aspecto tan inocente como un hombre con maquillaje de payaso. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 15. Rodney Alcala. Todas estas personas tienen varios giros en su vida de una forma u otra, como la forma en que hicieron sus actos o quiénes eran debajo de ellos. Para Rodney Alcala tuvo un giro, ya que era muy famoso porque era una estrella de la televisión a su manera. Ahora, puede que recuerdes el programa The Dating Game. Básicamente, una pareja de solteros elegibles se escondía de la vista con una mujer que buscaba el amor, y a través de preguntas, ella decidía quién era el ganador. Alcala estaba en el programa, y de hecho ganó. Pero el giro aquí es que en ese momento ya estaba bajo sospecha de asesinato y acusado en un acto,
lo que significa que finalmente iba a ser juzgado, pero pudo ir al programa y, de hecho, ganó. Pero espera, hay más. Las dos personas que dirigían el programa, un dúo de marido y mujer, no estaban de acuerdo sobre si él debería o no estar en el programa. No por su historial, porque no tenían forma de saberlo en ese momento. Más bien, no estaban de acuerdo sobre quién era. Uno de ellos lo veía como un hombre atractivo que las mujeres amarían, y el otro lo veía como alguien con una personalidad extraña. ¿Te gustaría adivinar quién de ellos pensaba qué cosa? Bueno, respuesta incorrecta. La esposa en realidad dijo que él era el hombre atractivo, y el esposo pensó que era extraño. Como dije, el giro aquí es muy profundo. Dot Alcala, un fotógrafo exitoso, solía atraer a mujeres y niñas acercándose a ellas en la calle y ofreciéndose a tomarles una foto antes de atacarlas. Ahora bien, mientras investigaban el asesinato de una de sus víctimas en 1979, los investigadores encontraron cientos de fotografías en un depósito de Seattle que pertenecía a Alcala de mujeres, niñas y niños no identificados, así como joyas que se creía que eran trofeos de algunas de sus víctimas. Finalmente, sería sentenciado por el asesinato de 4 mujeres. Número 14. Pascal Payet. Ahora optaremos por algo un poco más alegre, porque para el criminal francés conocido como Pascal Payet, era peligroso en prisión porque era el tipo de criminal que siempre intentaba escapar. Ya sabes, no el que echaba raíces en una prisión. Pero su truco que siempre le gustaba usar era que le gustaban mucho los helicópteros. Sí, de verdad. En múltiples intentos de escapar de la prisión, usaba helicópteros para escapar. Por ejemplo, en octubre de 2001 se escapó de una prisión en el pueblo de Lunés, en el departamento francés de Bouches-du-Rhône, a bordo de un helicóptero secuestrado. Y finalmente uno de sus cómplices sería capturado y llevado para ser interrogado. Luego, en abril de 2003, Payet organizó otra fuga en helicóptero, esta vez con un hombre llamado Frank Parletto, Miquel Valero y Eric Alborio, que habían sido arrestados con él en 1999. 3 semanas después, todos serían capturados nuevamente. Así que, por un lado, ninguna de sus fugas de prisión duró tanto tiempo. Pero luego hay que notar que al menos intentó hacerlo con estilo y funcionó por un tiempo. Pero si se mira esto desde un punto de vista objetivo, su premisa para escapar fue defectuosa desde el principio. ¿Pero por qué? Bueno, porque los helicópteros no son tan discretos. Si intentara hacer esto hoy en día, con toda la tecnología moderna que existe, lo atraparían en días y no semanas, como algunas de sus fugas. Pero bueno, tenía un truco y se apegó a él, y eso es algo digno de mención. Número 13. El hombre del globo ocular. Solo para disipar cualquier temor que pueda tener sobre escuchar acerca de este prisionero en particular. No lo llamaban el hombre del globo ocular porque robaba los globos oculares de sus víctimas o hacía varias cosas con los globos oculares en general. En realidad, tenía un tatuaje sobre su ojo, y eso llevó al apodo. De todos modos, la persona de la que estoy hablando se llama James Barnum, que es un criminal bastante discreto, teniendo en cuenta de quién ya hemos hablado en este video. Pero sus crímenes fueron significativos de todos modos. En 2012, los oficiales estaban investigando una serie de robos y se encontraron con un hotel donde se alojaba Barnum. En lugar de cooperar, se escondió en el baño y disparó a los oficiales. Esto lo llevaría a recibir cargos por intento de asesinato de primer grado, posesión ilegal de un arma de fuego y los robos que se mencionaron antes. Dijo que cometió los robos para alimentar una adicción que tenía. Para explicar más su comportamiento, Barnum desvió parte de la culpa hacia el Departamento de Correcciones de Alaska, diciendo que salió de prisión en 2010 sin ningún lugar a donde ir, nada que hacer. Simplemente vivía en las calles y de hecho trató de conseguir un trabajo, pero su rostro no se lo permitió. Ahora, dejaré de lado la parte de la cara hermosa por ahora, pero tenga en cuenta que, si bien culpar al sistema es algo que a la mayoría le haría poner los ojos en blanco, no se equivoca al decir que muchos de los que salen de prisión simplemente se quedan sin nada, incluso si se trata de delitos menores o menores que se cometieron. Así que todo se intensificó y el resultado fue ser encarcelado durante 20 años.
Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 12. El asesino BTK. Volviendo al lado puramente malvado de los criminales, ahora echamos un vistazo a otro infame asesino en serie, uno del que muchos de ustedes probablemente han oído hablar a través del asesino BTK. BTK era una abreviatura que el asesino se dio a sí mismo, ya que significaba atar, torturar, matar. Ahora, todos conocen las reglas de los apodos, ¿verdad? Nunca se te permite ponerte uno, pero a este tipo no le importaba. Y esa es solo una de las cosas que lo hicieron tan malvado. Su verdadero nombre era Dennis Rader, y su leyenda es una que a muchos se les enseña para que puedan conocer el rostro del hombre que lastimó a tantos. Entre los años 1974 y 1991, Rader mató a 10 personas en Wichita y Park City, Kansas, y envió cartas burlonas a la policía y los periódicos describiendo los horripilantes detalles de sus crímenes. Irónicamente, esto fue su perdición porque después de que se cayó, vivió su vida libremente hasta 2004, cuando comenzó a escribir las cartas nuevamente. Esto lo llevaría a su captura en 2005. Y quizás te preguntes, ¿cómo se mantuvo alejado de la ley durante tanto tiempo? Bueno, ¿recuerdas a John Wayne Gacy? Bueno, este tipo hizo un acto similar. Hombre de familia, empleado del gobierno y líder de la iglesia durante el día, Rader fue lo suficientemente inteligente como para mezclarse con su comunidad y evitar ser detectado por la serie de acechos y asesinatos de víctimas. Fue lo suficientemente inteligente como para alejarse en los años 90, pero simplemente no pudo resistir la tentación de volver. Y cuando lo hizo, le dio a la policía pruebas suficientes para atraparlo y luego encerrarlo, sorprendiendo a una comunidad en el proceso que en un momento fue muy cercana al asesino de BTK. Terminaría con múltiples cadenas perpetuas por sus crímenes. Número 11. Charles Manson. Ahora, ese es un nombre que no debería requerir mucha explicación. Charles Manson es uno de los asesinos más infames de la historia, principalmente por la influencia que tendría sobre otras personas y su voluntad de hacer lo que él quisiera, incluso si eso significaba cometer un asesinato. Pero, al igual que muchos de los que aparecen en la lista, no empezó siendo un monstruo. Su vida estuvo plagada de problemas entre su familia, a la que no conocía del todo, y sus decisiones personales. Pero fue cuando empezó a crear la familia, cuando las cosas empezaron a tomar un cariz más oscuro. Utilizaba diversas creencias y detonantes psicológicos para hacer creer a la gente que era un profeta y que, en una futura guerra, cualquiera que estuviera en la familia estaría en una posición de poder cuando las cosas empezaran a desmoronarse en el mundo. Ahora bien, se podría decir que, bueno, eso suena loco, pero funcionó, y eso llevó a su familia a cometer asesinatos en su nombre. La víctima más famosa sería la actriz Sharon Tate, esposa del director de cine Roman Polanski, que fue asesinada en su casa de Los Ángeles junto con otros 3 invitados. Finalmente, Manson y su familia fueron atrapados, pero él se libró de la pena de muerte gracias a la abolición del proceso. Esto hizo que se lo estudiara mucho más y que se hicieran muchas adaptaciones de su historia de vida, una de las cuales fue la del libro Helter Skelter. Número 10. El Destino Rojo. Ahora os llevaré al extranjero para ver a un asesino en serie que definitivamente tenía un apodo que hacía juego con su vena violenta. El apodo de Destripador Rojo se le dio a Andrei Romanovich Chikatilo, quien durante su ola de asesinatos fue y mató al menos a 52 mujeres y niños entre los años 1978 y 1990. Y también hizo varias cosas a sus cuerpos que, honestamente, no voy a mencionar. Sería declarado culpable y sentenciado a muerte por los 52 años en octubre de 1992. Aunque el Tribunal Supremo de Rusia dictaminaría en 1993 que no existían pruebas suficientes para demostrar realmente su culpabilidad en 9 de esos asesinatos. Pero incluso si se eliminan todas esas pruebas, sigue siendo más que suficiente para condenarlo a muerte por su traición en la Rusia controlada por los soviéticos en ese entonces. Y en 1994
finalmente lo sacrificaron como a un perro. Número 9. Nico Jenkins. Por muy sombrío que parezca, continuaremos con la conversación sobre asesinos en serie hablando de Nico Jenkins, un hombre que mató a 4 personas en Omaha, Nebraska, en 2013. Este caso ocurrió hace apenas una década, pero eso no lo hace menos aterrador. ¿Estás esperando el giro de la trama? Bueno, aquí lo tienes. Acababa de salir de prisión por el delito de robo de coche mezclado con algunos incidentes en prisión, y no había salido ni un mes antes de que matara a 4 personas en un breve lapso de tiempo. Y así viene el giro. Jenkins declararía que había cometido los asesinatos por orden del antiguo dios serpiente Apophis. No, esa fue realmente su defensa, si quieres llamarla así. Y de hecho se determinó que era lo suficientemente competente para ser juzgado. Y así lo hizo, y fue declarado culpable, y luego condenado a muerte en 2008. Número 8. Michael Swango. Este caso es definitivamente un poco retorcido por varias razones, ya que Michael Swango era un asesino en serie que utilizó su posición como médico para matar a 60 personas. Pero no solo por paciencia, como era de esperar, aparentemente también mató a algunos de sus colegas. Uno de los giros aquí es que solo admitió 4 de las muertes y fue por estas que fue condenado y encarcelado. Pero son muchos cabos sueltos por atar. Otro giro es que él estaba haciendo estos actos a veces como interno en la Universidad Estatal de Ohio y varias enfermeras se acercaron para hablar sobre las cosas que habían visto con él y fueron descartadas por paranoicas. Bien hecho, doctor. Solo fue arrestado después de conseguir un trabajo en un hospital y se encontraron venenos en su posesión. Número 7. Timothy McVeigh. Ahora bien, no voy a andar con rodeos sobre este hombre porque probablemente todos saben quién es. Timothy McVeigh sería el hombre detrás de los atentados de Oklahoma City que mataron a 168 personas, 19 de ellas niños, hiriendo a más de 680 más cuando detonó una bomba que destruyó un tercio del edificio Alfred P. Murrah en 1995. Se dice que el ataque, que se considera terrorismo doméstico del más alto orden, se llevó a cabo para inspirar una revuelta contra el gobierno tiránico al que culpó por tanta gente que murió en lugares como Waco y el incidente de Ruby Ridge. Finalmente fue juzgado y sentenciado a muerte por sus crímenes. Número 6. Alexander Pachushkin. Ahora, notarás que muchos de estos asesinos en serie tienen un apodo asociado a ellos cuando obtienen un recuento de asesinatos realmente alto o han hecho cosas de manera particularmente violenta o inteligente. Bueno, en el caso de Alexander, él es uno de esos tipos que fue el asesino del tablero de ajedrez. Aparentemente, sufrió una lesión cerebral traumática cuando era solo un niño, y eso lo llevaría a una vida que más tarde viviría en la que mató a casi 50 personas, la primera de las cuales era solo un niño cuando era un adolescente. Sin embargo, la razón de su apodo fue que cuando lo atraparon, tenía un tablero de ajedrez en el que estaban inscritas las fechas relacionadas con los asesinatos que cometió. Todas menos 2 estaban rellenas. Pero ahora viene el verdadero giro. Sus crímenes fueron en realidad tan atroces a los ojos del gobierno ruso. Número 5. Ted Kaczynski. Otro hombre que no necesita presentación debido a su notoriedad es el infame Una Bomber, quien durante casi 2 décadas aterrorizó a la nación mediante una serie de explosivos estratégicamente colocados que causaron muerte y destrucción, todo en un intento calculado de transmitir su mensaje al mundo. Irónicamente, sería precisamente este mensaje el que eventualmente conduciría a su captura. Lo verdaderamente fascinante de este caso fue la naturaleza del mensaje que intentaba comunicar. Ted Kaczynski, quien terminaría como recluso, era un individuo que había elegido una vida de aislamiento en la naturaleza, manifestando un profundo rechazo hacia la creciente dependencia de la sociedad en el industrialismo y la tecnología. Su firme convicción era que esta evolución tecnológica estaba llevando a la humanidad hacia su propia destrucción, corrompiendo la esencia misma de la existencia humana. En cierto sentido paradójico,
su manifiesto contenía argumentos válidos sobre la importancia de preservar el equilibrio natural del planeta y los peligros de la sobreindustrialización. Número 4. Mark Chopper Reed. Mark Chopper Reed representa uno de los personajes más enigmáticos y controvertidos en el mundo criminal. Por razones que desafían la moralidad convencional, su figura ha generado tanto fascinación como repulsión. Encarna la quinta esencia de lo que significa ser un criminal profesional, con una trayectoria que trasciende las definiciones típicas del crimen organizado. Su carrera delictiva comenzó durante su turbulenta adolescencia y se extendió hasta su juventud, período durante el cual ascendió hasta convertirse en el líder indiscutible de una temida organización criminal conocida como la Banda de Surrey Road. Aunque él mismo minimizaba su participación directa en homicidios, su reputación se construyó sobre una disposición implacable para infligir violencia calculada y sistemática, empleando métodos brutales pero metódicamente eficientes para alcanzar sus objetivos criminales. A pesar de que el sistema judicial eventualmente logró desarticular su imperio criminal, Reed logró algo que pocos criminales consiguen: transformar su infamia en una forma de celebridad cultural. Su legado posterior incluye una serie de memorias semi-autobiográficas que alcanzaron considerable éxito comercial, además de numerosas apariciones mediáticas tras su liberación, destacando una entrevista particularmente memorable en el prestigioso programa televisivo 60 Minutos. Número 3. Jeffrey Dahmer. Ahora, debo admitir que Jeffrey Dahmer representa uno de los casos más perturbadores en la historia criminal moderna. A pesar de que ya no está entre nosotros, la naturaleza de sus crímenes es tan profundamente inquietante que me abstendré deliberadamente de entrar en los detalles específicos de sus actos. Lo que puedo compartir es que era un asesino en serie estadounidense cuyas acciones conmocionaron a la nación, siendo finalmente condenado por el asesinato y posteriores actos atroces contra los cuerpos de 17 hombres y niños. Créanme cuando les digo que es mejor mantener los detalles específicos en la oscuridad. Un aspecto particularmente intrigante de este caso, que ha sido objeto de extenso debate tanto en círculos legales como psiquiátricos, se centra en la cuestión de su estado mental y si verdaderamente podía distinguir entre el bien y el mal. Aunque sus acciones ciertamente sugerían un profundo trastorno mental y su modus operandi reflejaba patrones de comportamiento típicamente asociados con la insanidad, el sistema judicial, después de exhaustivas evaluaciones psiquiátricas, determinó que estaba mentalmente capacitado para enfrentar un juicio. Esta decisión llevó a su procesamiento formal, resultando en una sentencia de cadena perpetua. Sin embargo, su historia tendría un final inesperado cuando otro recluso, en un acto de aparente justicia carcelaria, acabó con su vida mediante un brutal ataque. Este desenlace, aunque sorprendente para muchos, representa un giro del destino que pocos podrían haber anticipado. Número 2. El chico langosta. Ahora bien, esto definitivamente no es lo que estás esperando, porque esta es la historia de Grady Stiles. Tenía una condición genética en la que los dedos de las manos y los pies de su cuerpo estaban fusionados para formar extremidades con forma de garra, y por eso actuó bajo el nombre de chico langosta. Debido a su condición, tuvo que moverse en silla de ruedas durante la mayor parte de su vida, lo que haría que sus brazos y manos fueran increíblemente fuertes. Y cuando a eso le sumas el resentimiento que sentía por su condición y los arrebatos que tenía, no sorprende que fuera violento con su familia y con los demás, tanto que llegó a matar al prometido de su hija mayor en vísperas de su boda. Pero espera, hay más. Debido a su condición, no podía ser sentenciado a prisión, así que simplemente fue puesto bajo arresto domiciliario. Número 1. Thomas Silverstein. Finalmente, llegamos al caso más impactante de todos. Un hombre cuya violencia y maldad sin precedentes lo han convertido en el prisionero que ha cumplido el período más largo en régimen de aislamiento en la historia moderna del sistema penitenciario. A primera vista, la decisión de mantenerlo en confinamiento solitario permanente podría parecer una medida extremadamente severa para alguien que había cometido 4 asesinatos. Sin embargo, la verdadera magnitud de su peligrosidad se revela cuando comprendemos que estos 4 brutales homicidios fueron perpetrados dentro de los muros de la propia prisión,
lo que demuestra su absoluta falta de respeto por la vida humana, incluso bajo la máxima seguridad. Uno de sus crímenes más impactantes fue el asesinato de un guardia penitenciario, un acto que sacudió todo el sistema carcelario hasta sus cimientos. Más allá de sus crímenes individuales, el hombre demostró ser un líder carismático y manipulador de la Hermandad, una organización supremacista blanca, desde donde orquestó un plan ambicioso para transformar la prisión según su retorcida ideología y visión del mundo. Este intento de subvertir el orden establecido fue la gota que colmó el vaso. La respuesta institucional fue contundente y sin precedentes. Su régimen de aislamiento fue tan estricto que incluso los guardias penitenciarios, en una muestra de solidaridad hacia su compañero asesinado, adoptaron un código de silencio absoluto hacia él, negándose a dirigirle la palabra más allá de lo estrictamente necesario. Este caso particular ha dejado una huella indeleble en la historia del sistema penitenciario, y su impacto continúa resonando tanto entre los funcionarios como entre los reclusos, sirviendo como un sombrío recordatorio de las consecuencias últimas de la violencia sin límites. Nos vemos en el próximo video.